Saludos, mi nombre es Fijo Moisever. Ingreso con un nuevo video. Voy a trabajar sobre el proyecto 2 de Rondana Pivotante. Y este es una placa. Okay, esta es una placa superior. Ok, ya estamos en el tercer vacío del tercer cuatrimestre del año 2021. Y para empezar, voy a dibujar una línea. Ya tenemos la vista frontal, solo va a ser L y voy a dar un clic aquí. Tenemos 44 como distancia hacia la derecha, 44, y hacia abajo tenemos un 4 como distancia. Hacia la derecha también tenemos una distancia, pero de 44 más 44 sería 88, menos 136 sería 44. Como necesito la mitad de la mitad de 44 sería la mitad de 48 sería 24. Y hacia abajo tenemos una distancia de 12 unidades, si puedes ver ahí. Ok, y aquí tenemos una distancia de 30. Ok, y hacia arriba tenemos una distancia de 4 de nuevo. Ok, que está aquí, y solo va a tomar en este input aquí. Ok, voy a proyectarlo. Tengo que activar este y de aquí hacia aquí voy a dar un clic y enter para finalizar. Perdón, línea, voy a dar un clic aquí y un clic aquí y enter para finalizar. Voy a quitar esta línea aquí. Ok, perfecto. Ahora voy a utilizar el comando simetría. Voy a seleccionar todos estos, voy a dar un clic, voy a tomar este como referencia y este también como referencia y enter. Ahora voy a utilizar el comando unir. Voy a seleccionar todos estos objetos, voy a dar un clic. Ok, falta utilizar unir de nuevo. Voy a seleccionar todos de nuevo, voy a dar un clic y puedes ver aquí es una volumen. Voy a cambiar la vista en isométrica SE. Perdón, voy a avanzar un poco aquí y voy a utilizar extrusión y voy a seleccionar este, voy a dar enter y voy a digitar 82 y enter. Ahora, voy a disminuir la vista un poco. Ahora lo así. Bien. Ok, ahora voy a utilizar sólido y voy a tomar empalmar a lista. Voy a dar un clic aquí y voy a tomar radio como 12, enter, y voy a tomar, ok, está bien. Voy a dar un clic aquí en este info, voy a dar un clic sobre este también, sobre este y enter. Ok, voy a dibujar esos agujeros. Para dibujarlo voy a utilizar el comando cilindro. Lo antes voy a cambiar la vista en superior y después voy a cambiar la vista en isométrica SE y podemos ver cómo son paralelos. Ok, y voy a seleccionar cilindro, voy a tomar este centro 5.5, enter, y una distancia de 12. Y ahora voy a utilizar la opción copia, voy a seleccionar este y enter y voy a tomar aquí como centro. Ok,
Voy a ponerlo aquí. Ponerlo aquí y enter para que ok. Ahora, para ver si la distancia está buena, voy a hacer list, voy a dar un clic sobre este y un clic sobre este será 58. Un clic sobre este y también voy a dar un clic de nuevo, un clic sobre este y voy a dar un clic sobre este 112. Es decir que la distancia está buena. Ok, ahora puedo cambiar la vista en conceptual. Y aquí está nuestra placa y aquí está nuestra placa superior. Ok, puedo cambiar la vista superior y después puedo darle isométrica S. Perfecto. Y ahora para guardarlo, voy a dar un clic aquí, documento y en el proyecto 2 y voy a P 001 okay. Voy a guardarlo aquí. Ok, entonces muchas gracias por este video. Gracias.